Bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy os traigo una cosa que empecé como de tradición casi en el canal y lo dejé muerto durante mucho tiempo, que es mostrar maneras diferentes de calcular el número pi, ¿no? Pues si no me equivoco, esta es la tercera manera que muestro de calcular el número pi. Y es muy gracioso porque las maneras que muestro es como que cada vez van de manera más y más complicada. La primera que hice, lo podéis ver en mi canal, está todo. Usé un programa, hice un programa que usaba el método Monte Carlo, muy conocido. Luego, el segundo método que hice, demostré una serie también muy sencilla. Y hoy vamos a hacer otra serie. Y con serie aquí estoy hablando de serie matemática, es decir, una suma infinita, que también obtienes el número pi en esta serie, y es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que es la suma de 1 sobre n a la 6, donde n es un número natural. Y pues voy a demostrar que esto da lo mismo que pi elevado a la 6 entre 945. Es como un poco raro este resultado, o sea, ¿qué pinta el 945 ahí? ¿Por qué es pi a la 6? Es un poco raro, ¿no? Y aquí podéis ver unas imágenes que he puesto, ¿no? Esta cosa aquí, que es como esta superficie rara que está cortada por arriba, que hay una fórmula muy fea. Bueno, y veis que pone ya versión mortal, ¿no? Pues que veáis que no os miento, realmente es versión mortal. Bueno, pues como que no quiero mentiros, voy a explicar exactamente qué es lo que hace falta saber. Hay unos prerequisitos, que es un buen manejo del análisis, que viene siendo buen manejo de derivadas, integrales, series Taylor, conjuntos abiertos, bla, 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 y básicos de los complejos, ¿no? ¿Qué es un número complejo? ¿Qué es una función compleja? Preferiblemente qué es una integral compleja, una derivada compleja. Pues bueno, si no sabéis esto último, tampoco pasa nada. O podéis ignorar todos estos prerequisitos y el prerequisito sería estar lo suficientemente loco para querer ver esto. Así que empecemos. Este vídeo está dividido en 4 actos. El primer acto son los ingredientes que hace falta para poder estudiar esto. Pues ahora tengo que mover mi cabezota. Espérate. Voy a mover este texto porque es que si no salgo. Bueno, pues este es el primer ingrediente, que se llama la fórmula de la integral de Cauchy. Y esta es una fórmula un poco fea, ¿no? No voy a demostrarla, solo voy a explicar lo que hace y lo vamos a necesitar. Y es una fórmula que se refiere a integrales complejas, ¿no? Básicamente una integral compleja no deja de... que tengo otro vídeo en el canal explicándolas en inglés. Una integral compleja no deja de ser una integral pues generalizada de las que hacéis en los números reales, pues a los números complejos. Y aquí, pues en los números reales tú integras un dominio, que suele ser un conjunto de números, y aquí pues integras a través de una curva. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que explota en un número y tiene un círculo alrededor. Entonces estás integrando alrededor del círculo la función. Y entonces la fórmula de Cauchy nos dice que si tienes una función holomórfica, y una función holomórfica lo que es una función que es diferenciable en un conjunto abierto. Y esto es diferenciabilidad compleja. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes una función que es diferenciable compleja en un conjunto abierto, se dice que la función es holomórfica. Y tienes el teorema de Cauchy, que dice que la integral de f de z entre z menos xi, creo que se pronuncia así, de z es 2pi multiplicado por f de xi. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Pues fijaos que el integrando, que es lo que está dentro de la integral, explota cuando z es igual a xi, que viene siendo lo de aquí, ¿no? En este gráfico de aquí revienta en este punto. Es como que tira muy para arriba, pero se corta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la integral lo que hace es pillar, ¿no? Al darle la vuelta a algo que explota, es como que la filosofía es como que la integral pilla este valor de f de xi, ¿vale? Esto es más o menos lo que hace. No quiero entrar en mucho detalle porque este vídeo va a ser muy largo, si no. El siguiente ingrediente... ¿Qué es esto? Me está dando por saco esto. Vale, el siguiente ingrediente es este, que es un teorema que es bastante... O sea, es un teorema con sustancia, no es algo trivial para nada. De hecho, este teorema normalmente requiere un semestre entero de análisis complejo para poder demostrar. Y es un teorema que dice que una función es holomórfica si y solo si la función es analítica. ¿Y qué quiere decir que una función sea analítica? Pues quiere decir esto. Quiere decir que
si tú coges un punto z0, tú puedes expandir la función f alrededor del z0 en un conjunto abierto, que es este de aquí, ¿no? Y entonces en estos valores de z que están entre dos radios, ¿no? Que viene siendo como un donut, ¿no? O sea, tienes dos radios, ¿no? Uno de dentro, uno de fuera, y puedes expandir en la región del medio. Allí la función es igual a lo que se llama una serie de Laurent. Y la serie de Laurent es igual que una serie de Taylor, muy parecida, pero que también tiene términos negativos. Como sabréis, en las series Taylor los exponentes son solo positivos, pues en las series Laurent también pueden ser negativos. Y eso es para tener en cuenta esta parte de aquí. ¿Vale? Este es el segundo ingrediente. El tercer ingrediente es el teorema fundamental del cálculo, pero en números complejos, ¿no? Pero es igual que el normal. Quiere decir que si tienes una integral de una derivada, pues desaparece, ¿no? Y te quedas con lo que está a los dos puntos del final. O sea, al del final y el de empezar, ¿no? Esto es exactamente igual que el de los reales. Entonces, un ejemplo aquí que os he puesto es de la función 1 sobre z, es holomórfica en el plano complejo si le pinchas el origen, ¿no? Imagínate que tienes una aguja, pinchas el origen y entonces la función es holomórfica allí. ¿Por qué? Porque el origen es un punto y un punto es un conjunto cerrado, entonces el espacio topológico entero menos un punto cerrado es abierto, pero esto es igual. Básicamente la función 1 sobre z es holomórfica en el plano menos el origen, porque en el origen explota. Vale, entonces el ingrediente número 1 lo podemos cocinar un poco y nos da esto. Nos da esto. ¿Cómo lo he sacado yo esto? Pues si volvemos al ingrediente 1, vemos que tenemos aquí una función, ¿vale? Yo esta función la voy a reemplazar por la función 1. Y entonces me queda esto. Si lo reemplazo por 1, posiblemente, pues esto de aquí también se queda 1 y me queda que si tú integras la función 1 entre z menos z0 alrededor de un círculo, pero realmente esto del círculo no importa, tú puedes moldear la curva, ¿no? La curva es un poco como una goma de pelo, la puedes moldear. Si tú integras esta función alrededor de un círculo de radio z0 y de centro z0 y un radio epsilon, que puede ser lo que quieras, mientras sea positivo, te va a dar 2pi. ¿Vale? Este es el este ingrediente lo vamos a llamar 1 estrella y lo vamos a usar más tarde. Entonces, el ingrediente número 2 también nos da esta segunda fórmula y esto realmente es como simplemente volver a decir lo que dice el ingrediente 2, ¿no? El ingrediente 2 decía que la función f, si es holomórfica en un conjunto omega, pues es igual a su serie de Laurent. Así lo que he hecho aquí simplemente es escribir la serie de Laurent. Pues la podéis ver aquí. Entonces, fijaos, también tienes términos con el exponente negativo, que es esto de aquí. ¿Vale? Y esto, vuelvo a reiterar, es muy importante que esta serie no es válida para todos los números complejos, solo es válida en un anulo, que se llama. Que es básicamente un donut, ¿no? Que te puedes acercar mucho, pero no todo lo que quieras, y tampoco te puedes alejar mucho de la zona válida, porque si no la serie explota. Vale. Siguiente ingrediente es este de aquí, ¿vale? Y de hecho este ingrediente más que nada es una consecuencia del 3 y del 2. Si tú coges este ingrediente y lo mezclas con este, ¿vale? Es decir, te vas a obtener lo siguiente. La integral a través de un círculo de la función es la integral de esto, ¿no? Uy, creo que me he saltado algo. Sí. La integral de la función f es la integral de todo esto. Pero, si fijas en todos estos términos, este término tiene una antiderivada, ese término tiene una antiderivada, y este término también tiene una antiderivada, este término también, y todos los que van antes también. El único término de aquí que no tiene una antiderivada es este de aquí. ¿Y por qué? Porque la antiderivada es un logaritmo, pero el logaritmo, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho en detalle, el logaritmo corta el plano, es como unas tijeras y el logaritmo corta el plano complejo y luego la curva no puedes tocarla, ¿no? Básicamente no tiene una antiderivada bien definida. Todos estos sí. Entonces, si los aplicamos con el teorema fundamental del cálculo, todos estos términos desaparecen. Y el último término que sobrevive es el que está de aquí, el que tiene una z menos z0 en el denominador. Entonces, ahora con esto podemos aplicar el ingrediente 1 estrella
Y nos queda que la integral de fz es la integral de esto, y aplicando el ingrediente 1 estrella es esto de aquí, ¿no? Básicamente sacamos este coeficiente para afuera, aplicamos el ingrediente 1 estrella, que es este, y nos quedaría esto, A1 multiplicado por 2pi. Y este A1 tiene un nombre muy especial, y es el residuo. ¿Y por qué es tan especial? Pues porque cuando tú creas una función holomórfica, que es esta f, mientras sea holomórfica, va a tener una expansión Laurent, y entonces cuando tú integras esta función, es como si estuvieses integrando la expansión de Laurent, y eso quiere decir que te vas a cargar todos los términos excepto uno, y el que no te cargas es el residuo. ¿Vale? Esto es un poco la explicación de qué es el residuo y por qué nos importa. Es porque es lo que te queda cuando integras, ¿no? Es que de hecho la palabra tiene todo el sentido del mundo que se llama residuo, porque es lo que te queda cuando acabas de integrar. Entonces vamos a ver, ¿qué más cosas? Voy a intentar dar un poco la explicación, ¿no? Tú tienes una función que revienta en un punto, ¿no? Este punto que revienta se llama un polo, ¿vale? Esto ya lo he explicado antes en otros vídeos. El polo es el punto en el que la función revienta. Y cuando la función revienta, al tú integrarla, estás pillando una cosa de esa función, ¿no? Y estás pillando el residuo. Entonces, esta explicación que hemos hecho aquí la hemos hecho para un solo residuo, ¿no? Que es cuando solo revienta en un punto. Aquí la función solo revienta en z0. Pero, ¿qué pasaría si la función revienta en más puntos? Vamos a ver. Pues aquí imaginaos que tenemos un plano complejo con puntos rojos, y los puntos rojos son los polos. Es decir, aquí hay una función que revienta cuando la función se evalúa en el punto rojo. Es decir, no puedes poner el punto rojo en la función. Entonces imagínate que tenemos un círculo que va alrededor de estos polos. ¿Qué pasa si queremos integrar la función alrededor de estos polos? Bueno, pues esta explicación que hemos hecho solo funciona para un polo, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, podemos cortar el círculo de esta manera. Fijaos, esto lo hemos cortado tal que así. Y ahora es como que tenemos varios polígonos dentro del círculo. Pero como os he mencionado antes, el hecho de que sea un círculo es irrelevante. Mientras sea una función cerrada, ya es válido y continua. Entonces aquí tú tienes una curva, tú tienes aquí una serie de curvas continuas y cerradas, en concreto tienes 5, y cada una de estas solo contiene un polo. Entonces, tú a cada una de estas puedes aplicar esto que hemos deducido antes, y luego simplemente sumas todos los polos juntos y te queda esta monstruosidad que se llama el teorema del residuo de Cauchy. ¿Vale? Esto que os he explicado ahora ha sido un intento, entre comillas, de demostración, que no lo es, pero solo os he intentado explicar un poco por qué esta fórmula es cierta, ¿vale? Entonces espero que os podáis creer, o que me podáis tomar la palabra de que esta ecuación que estáis viendo ahora realmente es cierta. Entonces vamos a volver a explicarlo. Tú tienes una función f que es holomórfica en un conjunto abierto omega, con la excepción de una serie de polos, que es donde la función explota. Si tú integras la función en un círculo que englobe todos estos polos, el resultado es 2 por pi por i multiplicado por la suma de todos los residuos. ¿Vale? Este es el teorema del residuo de Cauchy y es nuestro ingrediente número 4. Entonces, hay un ingrediente más, que es el ingrediente número 5, que quiero explicar antes de continuar. Y es una manera de calcular residuos, ¿vale? Entonces, ahora nosotros hemos calculado los residuos, o hemos explicado que es un residuo, a partir de la definición, que es básicamente el término que sobra, o es el término que queda como coeficiente del término que tiene un z menos z0 en el denominador en la serie de Laurent. Pero si no tuviésemos esta información, hay una manera de calcular los residuos de un cociente de funciones. Imaginamos que tenemos dos funciones, phi y psi, que son holomórficas, pero en un punto z0 psi es igual a 0, entonces se desvanece. Pero la derivada no, ¿vale? Esto es la hipótesis. Y asimismo, phi tampoco desaparece. Entonces, cuando tú divides phi por psi, claro, esto de aquí se desvanece, entonces esto explota, ¿no? Esta función explota en z0. Pues entonces se puede demostrar, que no lo voy a hacer porque ya se está haciendo largo el vídeo, que el residuo de esto en z0 es phi de z0 entre la derivada de psi en z0. ¿Vale? Esto de aquí tenéis que tomar mi palabra de que esto es cierto. Entonces, hasta aquí el primer acto. Ahora vamos a empezar el segundo acto, que es la integral.
esto que os he hecho explicado ahora simplemente era un repasillo rápido de todas las herramientas que vamos a usar. Ahora vamos a considerar una integral en específico, que es la integral de la siguiente función. Tienes esta función, ¿vale? Que es un poco fea y te preguntarás, ¿y por qué esta función? ¿Y qué me importa a mí esta función? Bueno, realmente todo esto tendrá sentido más adelante, cuando ya todo avance un poco, ya veréis por qué he escogido esto y bueno, en fin. Pues vamos a considerar la función pi multiplicado por coseno de pi z entre z elevado a la 6 multiplicado por el seno de pi z. Bueno, para empezar aquí ya podéis ver un z a la 6 y esto ya debería empezar a oleros de dónde está yendo la cosa, porque si recordáis, nuestro objetivo es demostrar esto y aquí tenemos cosas elevadas a las 6. Entonces tiene sentido, ¿no? Usar algo que tenga una z a las 6. Y entonces pues, te preguntarás, ¿y por qué la cotangente? Bueno, no. Esto de momento no os lo voy a explicar. Si ahora, para que os hagáis un poco la idea, esta función la podemos representar en un gráfico. Y si yo grafico esta función, pues me queda algo así. ¿Vale? Esto lo he graficado con un programa que se llama Matemática. Y pues esto lo podéis ver y como podéis intuir, esta función explota en todos los números enteros. Porque el denominador es 0 en todos los números enteros. Ya sí, ¿vale? Porque tienes un z a la 6, que esto revienta cuando es 0. Y luego tienes el seno por pi por z, que revienta también en todos los números enteros. Y si veis el gráfico, aquí os lo he señalado, en todos los números enteros esto explota, ¿vale? Y si explota, quiere decir que tenemos una serie de residuos que vamos a poder pillar, ¿vale? Aquí es donde está yendo la cosa. Tenemos una función que yo he escogido muy cuidadosamente para que explote justo donde yo quiero, ¿vale? Entonces, miremos lo siguiente. Yo ahora voy a considerar la integral de la función f que hemos escrito antes a través de un contorno gamma, donde gamma lo defino como el límite cuando n va a infinito de una curva que se llama gamma n, donde gamma n es un cuadrado. Es un cuadrado de longitud n 2n, de longitud 2n, porque esto es n, que es la cantidad de polos positivos que estoy pillando, ¿no? Imaginaos, este es el 0, pues estos son los polos positivos, estos son los polos negativos, ¿no? Porque los polos ocurren solo en la línea de los números enteros, que es parte de los números reales, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a calcular cuál es el valor de esta integral y vamos a hacer que gamma n se vaya a infinito. Y entonces, al ir a infinito, el cuadrado se va a hacer infinitamente grande y vamos a pillar todos los polos. Y al pillar todos los polos vamos a poder contar qué sucede cuando esta función explota. ¿Vale? Entonces, este es el acto 2 y ahora empezamos el acto tercero, que son los residuos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular el residuo de f de z, que era esto de aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues vamos a empezar recordando el ingrediente 5. El ingrediente 5 era este de aquí, que era la fórmula que os he intentado convencer de que es cierta. Y vamos a asumir ahora de que z no es igual a 0. Si z no es igual a 0, podemos ver perfectamente que nuestra función f de z cumple los requisitos de phi sobre psi. Phi va a ser pi por coseno de pi z y psi va a ser z a la 6 multiplicado por seno de z de pi por z. Y si os fijáis, esto no es igual a 0 cuando en ningún número entero, ¿no? Es o 1 o menos 1. Y esto de aquí efectivamente revienta en todos los números enteros, pero la derivada no revienta a no ser que sea 0. Entonces vamos a olvidarnos del 0, pero es decir, cuando z no es igual a 0, el denominador no explota. Entonces, si calculamos esto, ¿vale? Tú puedes calcularlo, obtendrás que el residuo es 1 entre z0 a la 6. Fíjate, qué curioso, z0 a la 6, 1 sobre n a la 6, esto se parece mucho, ¿no? Ya se empiezan a parecer mucho las cosas. Y esto recuerdo otra vez que z0 no puede ser igual a 0. ¿Qué pasa si fuese igual a 0? Pues si fuese igual a 0, tenemos que considerar la definición del residuo y tenemos que estudiar la serie de Laurent de la función. Entonces, una cosa que ya se sabe muy bien es que la serie de Laurent de la cotangente de z es la siguiente, la que estáis viendo en pantalla, ¿no? Eso quiere decir que si multiplicamos, perdón, y esto, me he equivocado, es así, es esta, la que habéis visto antes no. Vale, eso quiere decir que si tú multiplicas por pi y divides entre z a la 6, ¿vale?
te vas a obtener una serie de cosas que no me importan, y luego hay un término que tiene una z en el denominador, y es este término, que tiene 2 por pi a la 6 entre 945. Y esto es cuando z es muy pequeñita, está muy cerca de 0. Entonces, fijaos, hemos calculado los residuos de dos maneras. De una manera nos ha dado esto de aquí, un 1 entre z0 a la 6, y de la otra manera nos ha dado un pi a la 6 entre 945 entre z. Fijaos, esto es muy parecido a lo que nos queremos encontrar, ¿no? Ahora solo nos falta un poco estudiar cómo se conectan estas dos cosas. Entonces estábamos aquí. Entonces, básicamente definimos que, no definimos, pero hemos encontrado que el residuo de nuestra función f de z en un número entero w es o bien w elevado a la menos 6, si w no es 0, o menos 2 pi a la 6 entre 945 si w es igual a 0. Entonces, usando el teorema del residuo de Cauchy, que era este de aquí, usando este teorema, podemos deducir esto de aquí, que la integral de gamma de f de z es igual a 2 por pi por i multiplicado por la suma de los residuos. Y tienes el residuo cuando tienes el 0 y el residuo cuando no tienes el 0. Entonces, básicamente tienes esto que te he dicho aquí y luego la suma de n elevado a la menos 6. Y fijaos que esto ya se parece un montón, solo hace falta ya acabarlo. Tenemos algo casi igual de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces podemos hacer un par de cosas más, ¿no? Para empezar, fijaos que el exponente es par, ¿no? Entonces, si n es negativo, me da igual, porque me cargo el menos 1. Entonces, pues puedo multiplicarlo, puedo básicamente cargarme todo lo que viene siendo los números negativos y poner un 2 delante, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora tengo dos doses aquí, pues también me los puedo cargar y me los puedo llevar para afuera. Y ahora pues aquí lo saco en un 4 y ya me queda exactamente lo que quiero demostrar, que es igual, que son iguales, ¿no? Pero fijaos, aquí tienes una cosa que está en positivo, una cosa que está en negativo. Es decir, para demostrar que estas dos cosas son iguales, simplemente tengo que demostrar que esto es igual a 0, ¿no? Porque esto no es 0, entonces esto tendría que ser 0, y para que esto fuese 0, esto y esto tienen que ser iguales, pero en negativo, ¿no? Es decir, que la suma sería precisamente esto en positivo. ¿Y cómo voy a demostrar que esto es 0? Lo voy a demostrar usando el siguiente acto, que es el acto cuarto, que se llama la integral se desvanece. Y para enseñaros cómo se desvanece la integral, vamos a considerar la magnitud de la integral, ¿no? Que viene siendo porque la integral al fin y al cabo no deja de ser un número complejo, y los números complejos tienen una magnitud, entonces vamos a tomar la magnitud de la integral. Y ahora es de gamma n, fijaos, vamos a tomar la integral de gamma n. La magnitud de la integral de gamma n es menor a la integral de la magnitud de f de z. Esto se llama la inigualdad del triángulo, ¿vale? Es básica en matemáticas, básica. Se usa en sumas, en todo aquí. Se llama the triangle inequality, ¿no? Creo que en castellano también se dice la inigualdad del triángulo, pero bueno. Muy básico esto. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos continuar, ¿no? Vamos a sustituir lo que es f de z. Entonces, la integral de la magnitud de f de z es la integral de esto de aquí, ¿no? Y ahora de aquí os voy a tener que dar otro dato que vais a tener que creeros que es cierto, ¿vale? Tenéis que tomarme la palabra de que esto es cierto, de que la magnitud del coseno de la cotangente de pi z es menor o igual a 2, ¿vale? Eso tenéis que tomar mi palabra. Entonces, si usamos este dato, podemos volver aquí y tenemos la integral de nuestra función. Entonces, pues esto de aquí hemos dicho que os he dicho yo que es menor o igual a 2, entonces podemos sacar el 2 y también podemos sacar el pi, y me queda la integral de la magnitud de 1 sobre z a la 6. Estupendo. Y entonces ahora pues lo que puedo hacer es meter la magnitud dentro, y pues fijaos, tenemos 1 entre la magnitud de z sobre 6. Pero si os acordáis, ¿qué es gamma n? Gamma n es este cuadrado, ¿no? Y este cuadrado, tú puedes inscribir un círculo en el cuadrado, tal que en el círculo todos los valores del valor absoluto de z sean iguales, ¿no? Pero la gracia de esto es que estamos tomando el límite cuando gamma va a infinito. Es decir, el cuadrado lo estamos haciendo muy grande. Y al hacer el cuadrado muy grande, la magnitud de los números complejos en el cuadrado también se hace muy grande, ¿no? Porque el cuadrado se ensancha mucho.
pues la magnitud de los números complejos. En el cuadrado también se ensancha mucho. Eso quiere decir que tú, al dividir 1 entre la magnitud de esos números complejos, eso se va a hacer muy pequeño. Y al hacerse muy pequeño, pues podemos deducir que la integral de 1 sobre la magnitud de z a la 6 se acerca a 0 a medida que n va a infinito, ¿vale? Y eso quiere decir que la magnitud de la integral a través de gamma de f de z va a 0, ¿no? Pero también tenemos que recordar que la integral de f de z a través de gamma es precisamente esto, ¿no? Pero hemos descubierto que la magnitud de la integral va a 0. Y para que la magnitud de un número complejo vaya a 0, quiere decir que el número complejo tiene que ir a 0, ¿no? Entonces, pues simplemente deducimos que la diferencia, o sea, la distancia entre estos dos números complejos va a 0, y si la distancia de estos dos números complejos va a 0, quiere decir que se ponen muy juntitos o que son iguales, ¿no? Es decir, hemos demostrado que la suma de los recíprocos de n a la 6 sobre los números naturales es exactamente pi elevado a la 6 entre 945. ¿Vale? Esto ha sido una explicación muy rápida, creo que yo he ido muy rápido, pues que no quería que se hiciese muy largo el vídeo. No, esto me parece a mí un resultado muy raro, o sea, muy raro. No te lo esperarías, ¿no? No te esperarías que esto fuese cierto. Y si ya quieres ir un paso más loco, pues ya puedes aislar pi y te queda esto, ¿no? Te queda esto. Pues tienes esta fórmula para calcular pi, pues si te interesa calcular pi de una manera muy complicada, pues aquí tienes una fórmula muy rara. Bueno, pues esto básicamente ha sido una explicación mortal, y más que nada para explicaros un poco sobre integración compleja. Y bueno, pues esta ha sido la tercera vez que en el canal explicamos cómo calcular pi, y el año que viene pues presentaremos otra, seguramente aún más complicada. Un saludo y hasta la próxima.